días. Siendo las 11:01 de la mañana del día de hoy, vamos a dar inicio o a continuar esta audiencia de acusación en fase de alegaciones previas. Señora secretaria, digan si las partes están presentes. Sí, buenos días. Se encuentran presentes el magistrado fiscal Harry Díaz, los abogados querellantes, excepto la firma forense Vega Álvarez, y los abogados de la defensa y el acusado Ricardo Martinelli Berrocal. Muy bien. Licenciado Carrillo, usted en el día de ayer y el primer día en que reiniciamos la audiencia de acusación, señaló que varios abogados iban a hablar. Ya de la lista han hablado 3 abogados, el licenciado Camacho, el licenciado Citón y su persona, me parece. Lo que le quiero pedir es que me diga los nombres de los abogados que van a hablar hoy, los temas que se van a tratar, porque les voy a dar solamente un tiempo determinado para que todos puedan hablar y entonces poder transmitirle en bloque las alegaciones previas que tengan. Así que por favor dígame. Magistrado, para aclarar, nosotros estamos tocando temas especializados en el punto correspondiente por cada abogado. Es decir, en la audiencia intermedia, en las alegaciones previas ha intervenido el colega Camacho, en primera instancia el colega Citón. Nosotros hemos organizado la parte de la presentación formal. En el día de hoy, el licenciado Dimas Guevara, en primera instancia, va a presentar las primeras nulidades que la defensa va a invocar. Luego de eso, el licenciado Luis Eduardo Camacho va a hacer otra exposición de nulidad y finalmente nosotros vamos a exponer otra nulidad. Lo que queremos que nos aclare es que como el colega Dimas Guevara va a proponer más de 4 nulidades, que se considere que se haga nulidad por nulidad para los efectos de que no es por intervención de la parte, sino por la nulidad misma. Lo ponemos a su consideración. Y esto que se prosiga con cada tema en particular. Ese es lo que nosotros solicitamos a usted. Sí, yo lo que le estoy diciendo es exactamente lo que usted está solicitándonos. Solo que no vamos a escuchar a un solo abogado y darle traslado de lo que dice ese abogado a las restantes partes, sino que vamos a escuchar todos los abogados de la defensa, todas sus posiciones, alegaciones previas que tengan, y entonces se les dará traslado en bloque a cada uno de los intervinientes. Así que usted me está diciendo que el primero que va a hablar sería el licenciado Dimas Guevara. Son 3 abogados los que van a hablar, por lo cual yo pienso que lo deben hacer en un término de 30 minutos. Ustedes deciden el término de cada uno el término que cada uno necesita para exponer. Yo les voy a dar 30 minutos para que la defensa pueda presentar sus alegaciones previas y ustedes lo deciden en la forma que a bien tengan. También había un tema de las afectaciones. ¿Eso se haría al final o inmediatamente después de las nulidades? Después que se acaben las alegaciones previas de la defensa, vendrían las alegaciones previas que tengan el fiscal, a quien también le pediría, y a los querellantes les pediría que en su oportunidad expongan todas sus alegaciones previas, se darán los correspondientes traslados, luego decidiremos y entonces antes de entrar a la fase de la acusación podríamos ver lo que usted a bien tenga a plantear, a ver si lo vemos en el momento de la acusación o antes o después de la acusación. Ok. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, el licenciado Dimas Guevara. Dimas Guevara, por el tiempo que ustedes se repartan, lo que tienen son 30 minutos a partir de este momento. Ok. Para que la defensa termine sus alegaciones previas. Magistrado, entendemos la premura de la argumentación que tenemos que hacer en 30 minutos. Nosotros tenemos más de 4 nulidades que vamos a presentar. Nosotros personalmente consideramos que en 30 minutos, si no nos alcanza el tiempo, que se nos permita la flexibilidad. Yo había solicitado para ver si era atinente que por lo menos 10 por cada una, a pesar que no voy a tomar 10 por cada una.
Sin embargo, si nos establecemos ese marco que usted da, entonces puede que queden por fuera algunas nulidades o queden inconclusos los argumentos que quiero plantear, porque no solamente es enunciarlas, sino también argumentar las nulidades que pretendo exponer en la mañana de hoy. A su consideración para ver si podría flexibilizar en cuanto a… La defensa, con lo que me está diciendo, tendrá 40 minutos para que entre todos se repartan las nulidades. ¿Okay? Perfecto, magistrado. Sí. Magistrado, muy buenos días a todos los intervinientes. Magistrado fiscal, nosotros vamos a estar estableciendo algunas nulidades dado que algunos actos comprobados y realizados han violado no solamente los derechos humanos, sino que no pueden ser convalidados. Es así, magistrado, que entendemos que hay nulidades absolutas y nulidades relativas. Para nosotros las nulidades que vamos a plantear son nulidades absolutas, de conformidad con lo que establece el artículo 199 del Código Procesal Penal. Toda vez que se han ejecutado en contravención a la ¿De conformidad con el artículo, perdón? 199 del Código Procesal Penal. Toda vez que se han ejecutado actos en contravención a inobservancia de las formalidades previstas, magistrado, tanto en los tratados internacionales, la Constitución política, el Código Procesal Penal, es decir, que son actos que carecen de ilegalidad y por lo tanto nosotros vamos a plantear algunos vicios de ilegalidad o nulidades en este caso. Nosotros habíamos anunciado algunos vicios de ilegalidad o nulidades desde cuando estaba antes de entrar a esta fase, y una era la nulidad en relación a la violación del debido proceso que establece el artículo 32 de la Constitución Nacional en cuanto a que en la admisión de la investigación realizada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el día 8 de junio del 2015 existió un incumplimiento en el plazo establecido en el artículo 488 que establecía que teníamos un plazo de 10 días para determinar si se admitía o no el proceso legal. Esta es una nulidad que nosotros advertimos y que está debidamente demostrada en cuanto al tema que se ha dado en este caso. Otra violación al debido proceso por causal de nulidad es la actuación que hizo el fiscal al acumular un proceso, 2 querellas, no siendo el ente jurisdiccional porque él es el fiscal de la causa. Eso violenta el artículo 36 y el artículo 37 del Código Procesal Penal, y dichas resoluciones, me permito citar, magistrado, en cuanto a que esas resoluciones que fue admitida por la Fiscalía, tenemos una admisión que la hizo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pero tenemos una admisión de 2 querellas que están aquí representadas mediante la resolución de fecha 20 de marzo de 2015, en donde el magistrado fiscal mutuo propio admite 2 querellas en sala unitaria, querellas que deben ser declaradas como nulas en base a la acumulación que hizo porque no es un acto jurisdiccional. Una pregunta, ¿la resolución es de qué? La resolución del día 20 de marzo del 2015. Ok, gracias. ¿De la Fiscalía? Esa resolución fue firmada en sala unitaria por el magistrado Harry Díaz y por la secretaria Yanixa Ayuen, donde acumula dos querellas en el cual no siguió el orden de la formalidad legal que establecía la Corte en cuanto a que debió hacer por parte del Pleno. Queremos también advertir también, magistrado, que hay una violación al debido proceso, y esa violación al debido proceso se basa en lo que usted ha argumentado en sus decisiones, en que existe una admisibilidad o una imputación formal admitida, magistrado. Yo sé que usted tiene un criterio ya y el criterio lo ha soslayado, pero ha dicho en el día de ayer que no era la oportunidad de las objeciones, y queremos señalar lo siguiente. En la resolución en la cual la Corte admite la investigación, y en esa investigación señala que da lugar a la acumulación de las querellas, y nosotros queremos disentir en cuanto a que hay una imputación formal por 2 razones, magistrado. Uno, que el mismo auto que establece la Corte Suprema de Justicia señala que ese auto solamente era para decisión de la admisibilidad de las querellas presentadas, nombrarlo usted como juez de garantía
y nombrar al magistrado fiscal. Y eso lo fundamento en los siguientes hechos. El fundamento legal que estableció la Corte en lo que usted ha determinado, el acto de imputación, no establece jurídicamente, en base a la normativa que señala, y le cito, magistrado, la Corte ha dicho en los artículos que fundamenta tal decisión en los artículos 155 y 206 de la Constitución Política Nacional. Esta es una violación al debido proceso. ¿Por qué razón? Porque los artículos que sigue señalando este resuelto es el artículo 39, donde habla de la competencia. El artículo 484, que habla de la designación del magistrado de garantía. El artículo 487, que es los requisitos de la admisión de la querella. El artículo 489, que es la designación del magistrado fiscal. Y el artículo 556, que es la ley vigencia en el espacio cuando empezó a regir el proceso penal panameño. Nosotros advertimos que frente a este resuelto, en donde pedimos que se declare la nulidad de la formalidad en cuanto a decir que hay una imputación formal por dos razones. Primero, porque tal solicitud se ampara en que en el artículo 3 del Código Procesal Penal dice que debe haber igualdad entre las partes para los actos procesales. El señor Martinelli nunca en este acto ha sido notificado de la admisibilidad o no de la imputación. No hay por secretaría un registro que establezca hora, fecha y día en que me diga el magistrado fiscal, en que me diga este tribunal, cuál de las tres resoluciones dictadas por la Corte, llámese la acumulación que hizo el fiscal mutuo propio, llámese esta decisión donde se le haya notificado que hay una imputación formal aquí. Nosotros avalamos esto en base al siguiente criterio. Se violó también el artículo 10 del Código Procesal Penal en cuanto a que existe una violación al derecho de defensa. Y hablamos de derecho de defensa porque aquí se ha hecho una imputación sin haber sido notificado a ninguna de las partes. Hay una violación también al debido proceso cuando se violenta el artículo 5 en cuanto a la separación de funciones. Cuando hablamos de separación de funciones, y ese es un artículo que establece al final, dice, sin formulación de cargo no habrá juicio, no habrá acusación debidamente probada. Y cuando hablamos de separación de funciones, no le corresponde. Usted dijo algo muy cierto, honorable juez de garantía. Usted dijo que lo que usted decide no lo puede decidir el fiscal ni tampoco lo puede decidir la Corte. No puede el juez de garantía decir que el acto de imputación formalmente se ha hecho una investigación cuando no se ha dado formalmente. Y yo advierto que se violenta el debido proceso en este acto en base a la disposición establecida en el artículo 481 del Código Procesal Penal, que le cito, magistrado. Los procesos penales que conoce la Corte Suprema de Justicia, como los tribunales de única instancia, se regirán por el procedimiento oral previsto en este código para los procesos comunes y ordinarios. Procesos comunes y ordinarios. Entonces, nosotros anunciamos que hay una violación al debido proceso en esto de haber imputado a una persona sin haberle corrido traslado, nunca se le ha notificado, nunca estuvo presente, se violentó también el artículo 14 del Código Procesal Penal, se violentó el artículo 24 que señala las investigaciones deben ser objetivas y advierte el derecho al imputado, el cual no se le ha dado esa garantía. Hay una violación del artículo único del Código Penal en cuanto a la violación al debido proceso, que dice que este código tiene como fundamento el respeto a la dignidad humana. También anunciamos, magistrado, que en violación al debido proceso, el artículo 92 de este código establece que el imputado es la persona a quien se le hayan formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantía. Y aquí ese acto no lo hemos visto ninguno. Esto no es una simple sumatoria de que la admisión en el proceso penal, porque no tengo el tiempo de explicar también, así como usted explicó el procedimiento penal y la fase de investigación, pero la fase de investigación significa que luego de presentado denuncia y analizado tanto el aspecto objetivo, que es la comprobación del delito, y el aspecto subjetivo, que es la presunta vinculación del imputado, da base al que el fiscal, en un momento dado, vaya ante el juez de garantía, plantee sus argumentos, ensaye las pruebas y dice, quiero imputar. Pero aquí, en el artículo 92, en violación al debido proceso, dice, no hemos visto, magistrado, y no hemos visto cuál de las tres resoluciones de la acumulación del magistrado fiscal, la acumulación por parte de la Corte, o el otro resuelto es el que dice que es la imputación que se le ha notificado al señor Ricardo Martinelli, o que se tiene como elemento para decir que la imputación formal ya está dada.
Igualmente, magistrado, se violenta el debido proceso en el artículo 93 de este código. La persona imputada se le debe asegurar todos los derechos establecidos en la Constitución, los tratados, los convenios internacionales y los derechos ratificados por la República de Panamá. Aquí no se ha respetado el debido proceso en cuanto a esta naturaleza. Quiero anunciar también otra nulidad, magistrado, que es la establecida en el artículo 278, en cuanto a que el juez de garantía en la fase de investigación va a hacer diferentes audiencias, que no solamente es la audiencia de control de aprehensión, sino también la audiencia de formalización de imputación. Y en ese auto de admisión por parte de la Corte, deja claro, sentado a página 16 del auto, dice: es importante dejar claro que la presente resolución únicamente pone la admisión de las querellas, por lo que se trata de una decisión preliminar que no atenta contra la presunción de inocencia ni contra el debido proceso. Por eso nosotros estamos atacando y estamos señalando que hay una violación al debido proceso, porque esto lo dice la propia Corte en la admisibilidad. En la admisibilidad. Queremos señalar dentro de otras nulidades la siguiente que hemos traído aquí. Hay una violación al fuero penal electoral que fue anunciada previamente y la sustentamos, porque cuando fue admitida por parte de la Corte el día 8 de junio del 2015 se transgredió el fuero penal del señor Ricardo Martinelli. Actuando mediante resolución del día 8 de junio, el Tribunal Electoral, en conocimiento de ello, amplía a la Corte Suprema de Justicia mediante nota 848-DG-2015, que el 11 de junio del 2015, donde le señala al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que el señor Martinelli Berrocal le quedaba en firme la convocatoria de las elecciones que tendría fuero penal electoral el día 8 de junio del 2015. Magistrado, el día 8 de junio del 2015, que esta Corte admite las querellas en un acto procesal formal, había un elemento donde el señor Ricardo Martinelli tenía fuero penal electoral. Esto es una causal de nulidad en base a las siguientes disposiciones legales. En el artículo 218b y el numeral 2 del artículo 218c de la Ley 29 del 29 de mayo del 2017, que reforma el Código Electoral, señala en el artículo 200b… Perdón, Ley 29, me quedé. De Ley 29 del 29 de mayo de 2017. Magistrado, en esta ley se establece que no pueden ser investigados, detenidos ni arrestados los procesados en materia penal sin que medie autorización expresa del Tribunal Electoral. Aquí, el propio artículo 218e señala que la es causal de nulidad. Dos artículos 218. 218e. Dice, es causal de nulidad del proceso la violación del fuero penal electoral. Aquí lo que se hizo, magistrado, fue que primero se violó la ley. La Corte primero viola la ley al intentar ejercer un acto jurisdiccional de admisión de querella, y después que nosotros, defensa, le advertimos que el señor Ricardo Martinelli tenía un fuero penal electoral porque la Corte debió haberlo previsto y sabido, entonces es que mandan a solicitar el levantamiento del fuero penal electoral. Entonces esto es insubsanable. Primero violo la ley, digo que está violada y después eso vamos a ver cómo la corregimos. La norma es clara, magistrado. Esto acarrea violación absoluta del proceso que estamos siguiendo. Hay un elemento muy importante, magistrado, que es que las querellas iniciadas por parte, la admisión de la querella iniciada por parte de la Corte en contravención a la violación del fuero penal electoral, queremos también anunciar que existe y es causal de nulidad la violación en cuanto a lo que establece la admisibilidad de las querellas por dos razones, magistrado. El artículo las querellas fueron admitidas por un tipo penal que se debe entender que es inexistente para la condición del señor Ricardo Martinelli por dos razones. En la formal acusación que hace el magistrado Harry Díaz, en la página 2, y argumento esta nulidad, que es una nulidad absoluta, magistrado. En la página 2 de la acusación, el magistrado dice que
Entre el 2012 y mediados del 2014 aproximadamente, en la planta baja del edificio conocido como 155, ubicado en la sede del Consejo de Seguridad. Licenciado Dimas, ¿me puede decir qué párrafo de la página 2, por favor? La página, el segundo párrafo, donde dice relación precisa de las circunstancias de los hechos. El magistrado Harry Díaz hace cargo en contra del señor Martinelli, en este caso, porque él señala que habían órdenes impartidas por el presidente de la República y que era presidente del Consejo de Seguridad. El acto que estamos decidiendo, que se está ventilando ante su tribunal magistrado, es un acto cuando él ejercía el cargo de presidente de la República de Panamá. Y si nosotros nos vamos a ver, magistrado, aquí se han admitido unas querellas en contravención a lo que establece el artículo 191 de la Constitución Nacional, que no lo hizo usted, ni lo hizo yo, ni los querellantes, ni las partes. Y lastimosamente, la Constitución Nacional en su artículo ha sido muy clara en señalar en qué causa un presidente, cualquiera que sea el presidente, los presentes y los futuros son investigados. Y le señalo, magistrado, dice el artículo 191 que esta es una causal de nulidad absoluta en cuanto a la admisibilidad y en cuanto al desenvolvimiento de las querellas. El 191 de la Constitución Nacional, magistrado, que esto no da lugar a interpretación y este es un artículo claro en cuanto establece. El presidente, el vicepresidente de la República solo son responsables en los siguientes casos. 1, por extralimitación de sus funciones constitucionales, que no es el caso. Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral, por impedir reuniones en la Asamblea Nacional, por obstaculizar el ejercicio de las funciones en los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución. Y el último delito, que dice cuándo es responsable un presidente, por sus actuaciones, dice, por los delitos contra la personalidad interna del Estado o contra la administración pública. ¿Qué les queremos decir, magistrado? Que en este catálogo de delitos no aparece por ninguna parte los supuestos delitos contra la violabilidad del secreto y el derecho a la intimidad. El señor Ricardo Martinelli, en su actuación de presidente, en base a lo que establece la norma constitucional, siendo una causal de nulidad, no podía ser ni admitida ni puede ser investigado por un delito y lastimosamente se han admitido querellas en violación al fuero penal y en violación a la Constitución Nacional. Esto no tiene objeto ni es objeto de interpretación, esto lo dice. Y esto lo señalo por lo siguiente, magistrado. Magistrado, como una referencia doctrinaria a lo que usted ha señalado, mire, hay un escrito del profesor Edgardo Molino Mola, que creo que fue profesor de ambos en la Facultad de Derecho, en su obra que titula Molino Mola, Jurisdicción Constitucional de Panamá, editorial Biblioteca, donde él señala lo siguiente. En este orden de idea, dice Edgardo Molino Mola, que dice que el doctor Ricardo J. Alfaro, uno de los redactores de la Constitución Nacional del 46, al referirse al artículo citado, dice, era bastante parecido al que está actualmente en el artículo 148, inclusive de la Constitución del 46, con diferencia al numeral tercero de los delitos de alta traición, dice. Y él dentro de eso señala que dice que de lo dispuesto taxativamente en ese artículo, la Asamblea no puede aplicar el derecho común de delitos comunes cometidos por el presidente de la República. Eso ya se venía dando en precedentes anteriores. Y algunos funcionarios que menciona el ordinal primero del artículo 119 de la Constitución dice, de lo expuesto se desprende que los actos ejercidos en sus funciones, la Asamblea no puede condenar penalmente ni al presidente ni a la República, ni a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y que solo tienen competencia para juzgarlo por actos cometidos en sus funciones oficiales. Aquí hasta se amparaba a los propios magistrados. Opinión que también dice el doctor Quintero, dice que de acuerdo a César Quintero, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no gozan de ese régimen de excepción en cuanto a la responsabilidad que sí tiene el presidente. Continuando, magistrado, en relación a esto, podemos señalar también otra de las causales de nulidad que nosotros queremos señalar recae en la violación directa
como lo hemos advertido, violación directa al mantenerse en calidad de imputación al señor Ricardo Martinelli en violación a lo que establece el artículo 32 de la Constitución Nacional y en relación a lo que establece la Ley de Procedimiento Judicial. Y lo expongo de la siguiente manera, magistrado. El artículo, el 280, el artículo 280, y que nosotros hemos rezado y hemos argumentado en reiteradas ocasiones, dice, y nosotros argumentamos que esto es una violación al debido proceso. Con calma, por favor. Ley 17. Es que estoy tratando de que no se me vaya el tiempo. No, Ley no se le va a ir el tiempo, yo lo quiero escuchar. Ley 17, Okay, gracias por la 31 de aclaración. octubre. Ley 17 del 31 de octubre de 1979, publicada en la Gaceta Oficial 19.106 del 7 de julio de 1980. Esta normativa contiene… ¿Del 7 de? Julio de 1980. Esta normativa es la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que establece en su artículo 26 y 27 la obligación que tienen los estados partes, suscriptores de ella, de cumplir los tratados en materia, de cumplir los tratados de buena fe. ¿Por qué explico esto, señor magistrado? Aquí hay que hacer un análisis, porque no es solamente el fuero penal electoral que se le violó a Ricardo Martinelli. Ricardo Martinelli tiene un fuero parlamentario que ha sido reconocido por la Corte Centroamericana de Justicia y me va a permitir explicar. En el caso de Panamá, se ha establecido que el fuero parlamentario se da por su calidad de parlacén. ¿En dónde, qué sentencia, qué resolución? Voy a señalarla. Y se establece que es un requisito sine qua non para poder investigar a un diputado del Parlamento Centroamericano que se proceda con su levantamiento, y voy a explicar cómo. La Corte ha concluido que desde su juramentación y toma de posesión, los parlamentos de dicha Cámara gozan de derechos, inmunidades y privilegios consignados en el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, y así lo dijeron en el expediente 3-6-04-10, consulta… Perdón, 3-6-04-10, consulta prejudicial hecha por Julio César Arias Roque, juez quinto del Distrito de lo Penal en audiencia de la circunscripción de Managua, y en el expediente 4595, consulta ilustrativa solicitada por el Estado de Honduras, páginas 6 y 7. Señala de igual manera la Corte Centroamericana en otra jurisprudencia que los diputados parlamentarios del Parlacén gozan de una prerrogativa distinta a la que pueden gozar, una inmunidad o fuero distinta a la que puedan tener en sus países de origen. Y dice la Corte Centroamericana lo siguiente, las funciones que deben desempeñar dentro del órgano supranacional de la Comunidad Centroamericana Parlacén, los mismos representan a los pueblos de Centroamérica y no a los países de origen o a sus gobiernos, por lo que se convierten, al igual que los demás funcionarios del Sistema de Integración Centroamericana, en funcionarios centroamericanos. Eso lo establecieron en el expediente 181-2003, también del señor Arnoldo Alemán Lacayo. ¿Qué es lo que ha venido señalando? ¿Qué párrafo, qué página, por favor? Yo les quiero pedir que cuando vayan a citar algo me ayuden, porque cuando me entregan todo eso tengo que leer eso, y si hay que tomar una decisión, la idea es que ustedes me digan qué párrafo, qué página. Página 31 y 32. De igual manera en el expediente 3604. ¿Qué párrafo, licenciado, de la página 31 y 32? ¿Qué párrafos? Magistrado, lo que sucede es que la Corte Centroamericana, cuando redacta sus sentencias, no lo redacta por párrafos. Entonces, cuando redacta corrido. Pues es la técnica que ellos utilizan, y por eso, pues, cité la… Sin embargo, todos los documentos, usted va a ver que tiene resaltados o tienen marcas hechas por mí que identifican, pues,
los puntos que he citado. Muchas gracias. Gracias a usted. Le decía que en este mismo sentido, la Corte Centroamericana señaló que los diputados del Parlamento Centroamericano gozan de inmunidades frente a procesos judiciales que se les sigan o puedan seguirse en sus respectivos países de conformidad con el artículo 27 del Tratado Constitutivo. Eso se señaló en el expediente 3-6-04-2010, la consulta prejudicial hecha por Julio César Roque, de igual manera en las páginas 5 y 6. Ese es el expediente, me dijo 4. Expediente 3-6-04-2010. Es decir… Esa es la consulta del juez Quinto. Correcto. Ok, ¿qué página es, por favor? Página 5 y 6. Es decir, señor magistrado, la Corte Centroamericana ha reconocido que el señor Ricardo Martinelli tiene una prerrogativa especial solamente por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano. Y la Corte Centroamericana, en el caso del doctor Arnoldo Alemán, señalaron que hay que hacer una distinción cuando una persona tiene el cargo de diputado dentro de su país y al mismo tiempo ocupa el cargo de diputado en el Parlamento Centroamericano. Y ha señalado que en el caso de que solamente sea diputado del Parlamento Centroamericano, le aplica automáticamente una prerrogativa o fuero por esa condición. Y en ese sentido, considerando esto, la Corte Centroamericana señaló en sentencia 3604-2010, la misma consulta del señor Julio César Roque Arias, y dijo: una vez solicitada y levantada por el Parlamento Centroamericano la inmunidad del diputado centroamericano, los órganos… ¿Qué página, licenciado? La página 6. Los órganos jurisdiccionales del respectivo país o países tienen la vía expedita para dar curso al respectivo proceso judicial. En ese mismo sentido, dice, en el expediente 9-3-9-2002, demanda presentada por Víctor Elías Francisco Bendec Ramírez contra el Estado de Honduras, en las páginas 10 y 11, dijo la Corte lo siguiente: la condición de inmunidad al Parlacén, por ser un derecho comunitario el que rige, solo puede ser levantada por el mismo órgano y no está en ningún caso condicionada a un régimen jurídico nacional. Subrayo aquí, dice, es así. ¿En qué página? ¿Qué página? Página 10 y 11. Es así que tal suspensión de inmunidad solo corresponde hacerla al Parlacén, pues el derecho comunitario no está subordinado a un acto o derecho interno de ningún Estado. La inmunidad parlamentaria señala en la consulta que hizo la diputada cuando era presidenta de Panamá, la licenciada Priscila de Miró, como presidenta del Parlamento Centroamericano, hizo una consulta, una opinión consultiva que se resolvió en el expediente 6-20-12-2016. Esa consulta, la Corte Centroamericana estableció aquellos instrumentos que se deberían considerar al momento de considerar la inmunidad a un diputado parlamentario. Y dijo en ese entonces la Corte, en el 2016, la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, en su parte ambular establece: la organización gozará en el territorio de cada uno de sus miembros de las prerrogativas e inmunidades necesarias para la realización de sus fines. Esa ley es la ley 9 del 24 de octubre del 74, publicada en la Gaceta Oficial 17819 del 15 de abril del 75. Su depósito de instrumento fue ratificado y se dio el 5 de marzo del 75 y entró en vigencia el 5 de marzo del 75. De igual manera, dijo, hay que tenerse en cuenta la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su parte preambular establece: los privilegios e inmunidades se conceden no en beneficio de las personas, sino con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las misiones diplomáticas. Esa ley está aprobada en Panamá
mediante la Ley 65 del 4 de febrero del 63, publicada en la Gaceta Oficial 14.833 del 12 de mayo de 1963. Su depósito al instrumento de ratificación se dio el 4 de diciembre del 63, entrando en vigencia el 14 de abril de 1964 en Panamá. De igual manera, señaló, hay que irse a la Convención de Viena. ¿Me puede decir de nuevo la Gaceta Oficial, por favor? 14.833 del 12 de marzo de 1963, cuyo depósito de instrumento de ratificación se dio el 4 de diciembre del 63 y entró en vigencia el 14 de abril de 1964. De igual manera dijo, hay que tenerse en cuenta la Convención de Viena sobre la representación de los estados en relaciones a organizaciones internacionales de carácter universal. Yo le voy a dar la consulta, pero esa ley fue aprobada mediante la Ley 6 del 26 de octubre del 77, publicada en la Gaceta Oficial 18.437 del 13 de octubre de 1977. 18.437 del 13 de octubre de 1977. Y su depósito o instrumento de ratificación se dio el 16 de marzo del 77. Para ir terminando, magistrado, yo le voy a... ¿Entró en vigencia? ¿Me dijo? ¿Y entró en vigencia? De forma automática con la ratificación el 16 de marzo de 1977. Para terminar, señor magistrado de garantías, la Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en cuanto a las inmunidades y prerrogativas de un diputado del Parlamento Centroamericano panameño. En el caso del expresidente Martín Torrijos, en el expediente 7-23-10 del 2003, la Corte Centroamericana, luego de hacer un análisis de la situación de Martín Torrijos Espino, dijo lo siguiente: los órganos jurisdiccionales y los Fecha órganos... la resolución y página, por favor. 7-23-10-2013. No, fecha la resolución. La fecha de la resolución guarda relación con 12 de noviembre del año 2013. Es la fecha en que se emitió esta decisión. Y en esa decisión dijo la Corte Centroamericana que los órganos jurisdiccionales y los órganos de investigación... ¿Qué página y qué párrafo, por favor? Página, esta no está numerada, se la voy a dar, sería la cuarta página, a partir de la cuarta página del documento donde consta el expediente pues 7-23-10 del 2003. ¿Y el Dice, párrafo? ¿Y el párrafo? Párrafo, bueno, es que vuelvo y le repito, no tiene párrafo, es un solo texto. Pero ese no es de la Corte Suprema de Justicia de nosotros. No, este es de la Corte Centroamericana de Justicia. Ah, ok, perfecto. La Corte Centroamericana dijo en esa decisión que los órganos jurisdiccionales y órganos de investigación de la República de Panamá no pueden iniciar un proceso de investigación penal al expresidente Martín Torrijos Espino sin que haya sido levantado el fuero de inmunidad. Dice a que está sujeto como diputado centroamericano. En caso contrario, dice la Corte Centroamericana, el Estado de Panamá estaría violando el tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano. Siguió señalando la Corte. Los expresidentes de los estados parte, cuando se incorporan como diputados centroamericanos al Parlacén, tienen derechos, inmunidades y privilegios de no ser llevados a juicio a menos que la Asamblea Plenaria, observando el procedimiento establecido, les levante dicha inmunidad. En ese sentido, honorable magistrado presidente de la Corte, magistrado de garantías, nosotros hemos podido hacer un recuento rápido de cómo la Corte Centroamericana de Justicia ha venido reconociendo un fuero parlamentario por su condición de simplemente diputado del Parlamento y un fuero independiente del que puedan tener los diputados en sus países, es decir, solo por ser diputados centroamericanos. Y en ese sentido, en este caso, se ha venido señalando, no solo en los expedientes del señor Ricardo Martinelli, se ha venido advirtiendo
que Ricardo Martinelli se le tenía que pedir el levantamiento en el Parlamento Centroamericano. Y eso no es desconocido para la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia emitió notas en el expediente seguido al señor Tito Lara Yepes, perdón, la querella que presentó Tito Lara Yepes en contra de Ricardo Martinelli. Y esas notas, la DAJ-I/0050-15 del 21 de enero del 2015, firmado por Orlando Betancourt Torres, director de la Dirección de Protocolo y Relaciones Internacionales de Asuntos Jurídicos del órgano judicial, le pidió a la licenciada Yanit Sayuen que se hicieran las gestiones para que se confirmara si Ricardo Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano, pero también para que se le dijera cuáles eran sus prerrogativas. Y en ese sentido se giraron distintas notas y llegó la nota AJ número 105 del 12 de enero del 2015. Perdón, la nota AJ. AJ número 105 del 12 de enero del 2015, donde la licenciada Farah Urrutia de la Cancillería gira la comunicación al Parlacén para que se le diera respuesta a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia. Y así el Parlamento Centroamericano, mediante nota del 21 de enero del 2015, firmada por Marco Ignacio Herrera Romero, secretario de la Junta Directiva por el Estado de Guatemala, remite a la Corte Suprema de Justicia la respuesta. Y en esa respuesta, en su parte final de la certificación emitida, se señalaba: el Parlamento Centroamericano, a solicitud de las autoridades competentes, luego de explicar los fueros, el Parlamento Centroamericano, a solicitud de las autoridades competentes del país del cual el diputado es nacional, podrá levantar y suspender las inmunidades y privilegios de sus diputados. Es decir, la Corte Centroamericana le dice, él tiene fuero, perdón, el Parlamento Centroamericano, y le dice, pidan el levantamiento y nosotros lo revisamos. Pero esto no se dio en este caso. Y en el expediente, en el expediente a foja 8050, 8053. ¿Puede dar las copias para que las partes tengan el respectivo traslado? De todo lo que ha dicho, por favor, que no se quede ninguna copia en la mesa de la defensa. En las fojas del expediente, que no tengo, deben estar en la mesa siguiente, 8050, 8053, 8055, 8057, 8059, 8065. Licenciado Camacho, si se da cuenta, le he dado bastante tiempo, así que léalo con calma. Ya llevan más de una hora, no hay problema por el tiempo si usted tiene que argumentar. Léamelo con calma, que yo tengo que anotar. 8050, 8053, 8055, 8057, 8059 y 8065 del tomo 18, el licenciado Sidney Citón, en representación del señor Ricardo Martinelli, le pidió, solicitó al despacho que llevaba la investigación que se aportara al expediente la respuesta que se había dado en el expediente 943-14, la querella presentada por expediente 943-14, sí. Querella presentada por Tito Lara Yepes. ¿Por qué? Porque esa documentación que acabo de hacer entrega fue la documentación donde el Parlamento Centroamericano, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, certificó las prerrogativas que tenía Ricardo Martinelli y le indicó también que si querían levantarlas, lo podían solicitar. Y para culminar, señor magistrado, hay que establecer que el debido proceso es una garantía que exige que se cumplan con los trámites establecidos en la ley. Y esas garantías, magistrado, que establece la ley,
una de ellas es solicitar ese levantamiento que hemos señalado. Porque es que Ricardo Martinelli, de conformidad a la jurisprudencia de la Corte Centroamericana, no podía ser investigado y no puede ser juzgado sin que previamente el Parlamento Centroamericano en el Pleno hubiese autorizado hubiese dado la autorización para hacerlo. Y es necesario tener en cuenta que el artículo 32 de la Constitución, 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hablan de ese derecho al debido proceso. Y estas normas deben tenerse en consideración de conformidad con el artículo 4 y 17 de la misma norma. Hay que tener en cuenta también el principio de legalidad establecido en el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal. Debe tenerse en cuenta el artículo 14, que habla sobre el respeto a los derechos humanos. El artículo 1, que habla de la dignidad humana en el Código Penal, o sea, sobre qué se funda el proceso penal. El artículo 5 del Código Penal, que dice las normas de derechos humanos son partes integrales, pero sobre todo el artículo 10, que dice no puede haber sanción penal sin proceso efectuado según las formalidades constitucionales y legales. No haber solicitado el levantamiento de ese fuero parlamentario, señor magistrado, no le permitía al magistrado poder realizar la investigación. Y eso es una omisión del magistrado fiscal. El magistrado fiscal tenía la obligación de solicitar el levantamiento del fuero parlamentario que tenía el señor Ricardo Martinelli. Y como consecuencia de eso, haber omitido en ello, hay una flagrante violación al artículo 199 del Código Procesal Penal. Nulidad, pues, procesal absoluta. ¿Y por qué? Dice, es nula la actuación o diligencia judicial cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías. Y el pleno ejercicio de las garantías solamente se podía obtener si el señor Ricardo Martinelli, el Pleno del Parlamento Centroamericano, autorizaba su investigación y juzgamiento. Como eso no se dio, señor magistrado, hay una violación inclusive mucho más grande. La Corte Suprema de Justicia, utilizando un precedente y un libro del ex magistrado Arturo Hoyos, ha hablado de las nulidades constitucionales. Y en una jurisprudencia reiterada de este tribunal ha señalado que si se omite cumplir con el debido proceso y establece cuáles son los componentes que lo conforman, al violarse el debido proceso, se ocasiona una nulidad constitucional. Y esa nulidad constitucional, en fallos suscritos por usted y por el magistrado Harry Díaz, se ha dicho que son nulidades insubsanables. Como consecuencia de ello, al no haberse cumplido con este requisito sine qua non para poder investigar y juzgar a Ricardo Martinelli, estamos ante una nulidad constitucional y así lo solicitamos. Entonces, todas las nulidades, pues, señor magistrado, son de conformidad a los artículos 198, 199. Le pido me excuse por la rapidez, pero traté pues de cumplir con el tiempo. Quiero entregar también, señor magistrado, este documento que está aquí, que es importante. Este documento es el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia. Por favor. Y este documento es importante, porque es que este documento se firmó en Panamá. Este documento se firmó en la República de Panamá como consecuencia de la 13ª Cumbre de Presidentes del Istmo Centroamericano, que se dio el 9, 10 y 11 de diciembre de 1992. Estos estatutos establecen la obligación que hay de cumplir con los fallos que emite la Corte Centroamericana de Justicia. Fue firmado por el entonces presidente Guillermo Endara Galimane, presidente de la República. Y buscando e informándome un poco, porque es información que está en la página web de ellos, el Centro Nacional de Análisis y Documentos Judiciales establece que ese documento también estuvieron presentes los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los países. Y en este caso, quien estuvo presente fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Carlos Lucas López Tejada, que fue el que estuvo pues con el presidente de la República. Quiero hacer entrega de esto porque es una muestra de la importancia de ese organismo internacional, pues y que en este caso, mediante su jurisprudencia,
reconoce esa prerrogativa que no le ha sido levantada ni suspendida al señor Ricardo Martinelli. Muchas gracias. Oiga. Acuérdense, de aquí no hay gestos ni de aprobación ni desaprobación. ¿Quién aplaudió? Después que yo hablé, ¿quién aplaudió? Tiene que salir. El licenciado Alejandro Pérez no puede entrar en el día de hoy, ¿eh? Magistrado fiscal y cada uno de los intervinientes, les quiero hacer una pregunta. Las alegaciones previas que ustedes van a presentar, ¿tienen documentos o son solamente alegaciones orales? Magistrado de garantía, la única alegación que va a hacer el fiscal de la causa. No me tiene que decir qué va a hablar, sino si usted va a hacer uso de documentación, sí, que hay que darle traslado. Eso ¿sí? es lo que le voy a comunicar, es esta hoja que voy a hacer uso. Muy bien. ¿Los intervinientes? Muy bien. A mí me parece que, porque lo único que me interesa es garantizar el debido proceso a cada una de las partes. La defensa ha presentado un número plural de documentos. La defensa ha tenido el tiempo necesario para hacer su investigación y traer toda esta documentación aquí. Si yo le doy traslado al magistrado fiscal y a los intervinientes para que tengan que leerse eso en este acto de audiencia, sería inhumano. Yo pienso que nosotros lo que vamos a hacer es, con secretaría, verificar cada uno de la documentación que cada uno de los abogados de la defensa ha señalado, para estar claros de que esas son la documentación que hay que darle traslado a los intervinientes y al magistrado fiscal, y fijaremos fecha para que ellos puedan referirse. Permítame, magistrado, y fijaremos fecha para que ellos puedan referirse a esa documentación y a cada una de las argumentaciones que han sido extensas. Yo le di inicialmente 40 minutos y cuando me di cuenta que la defensa necesitaba más, le di el tiempo que necesitaba. Así que a los querellantes también le tengo que dar el tiempo para que puedan preparar sus contraargumentaciones. Y como me han dicho que el único que tiene algo que decir en alegación previa que implica la presentación de un documento es el magistrado fiscal y los otros intervinientes no tienen alegaciones de esa naturaleza, la fecha que determinaríamos sería para que los que quieran participar, obviamente todos tienen derecho a hacerlo, si quieren lo pueden hacer o no, se refieran a cada una de las nulidades. Escúchese bien, hay varias nulidades, hay varias documentaciones respecto a cada una de las nulidades y me gustaría un debate organizado. La defensa ha planteado sus nulidades y ha presentado sus documentos para sustentar cada una de ellas. A mí me gustaría escuchar de parte del magistrado fiscal y de los intervinientes respuestas a cada una de las nulidades y respuestas a cada uno de los documentos que han presentado para sustentar esas nulidades. Esas son las reglas de este debate. Yo sé que usted quiere decir algo, pero lo que va a decir no va a cambiar esta opinión, magistrado fiscal. Así que si era para cuestionar esta organización de la audiencia, pues por delante ya sabe que no la voy a cambiar. Dígame. Magistrado de garantía, yo no estoy cuestionando su decisión. Yo alcé la mano porque estábamos ya preparados, por lo menos la fiscalía, no los querellantes, para contestarle todas las nulidades a la defensa. Pero yo respeto la decisión y con mucho gusto nos acatamos a la misma. Magistrado fiscal, a ninguna de las partes aquí yo le he violado su derecho. Y yo estimo que lo que ha presentado la defensa merece que los querellantes y la fiscalía revisen esa documentación y puedan alegar lo que tengan que hacer, así como le he dado a la defensa las oportunidades que tengan en todas aquellas cuestiones que han planteado. Un asunto es que puedan plantear y otras cosas es que me convenzan y ganen con sus argumentaciones. Lo mismo para los querellantes y la fiscalía. Tienen derecho a hacer sus planteamientos y otras cosas que me convenzan con sus argumentaciones. De manera que yo creo que eso es lo que se impone, eso es lo correcto, eso es lo justo, eso es lo válido, y me parece que fijar para el lunes a las 9 de la mañana, cosa que haya toda una semana
para poder seguir con la audiencia es justo y necesario. Así que lunes, 9 de la mañana, los que están aquí, ya voy, licenciado Carrillo, son los que tienen derecho a participar en esta audiencia. Licenciado Carrillo, muchas gracias. Adelante. No sé si tenemos dos peticiones puntualmente. Primero, que se autorice a que se use la máquina de medición de presión arterial porque piden que usted lo autorice. Y segundo, que teníamos otras solicitudes que por Secretaría Judicial nos dijeron que habláramos con usted, que actúa como juez de garantía en otros expedientes. Me imagino que será después de la audiencia. Claro, y lo podemos hablar aquí, no hay ningún problema. Es que la defensa quiere presentar en otros expedientes del señor Martinelli unas solicitudes de, creo que es control del criterio de especialidad. Correcto. Entonces, lo que yo quería decirles es, hombre, yo con mucho gusto lo atiendo, pero debemos salir de esta audiencia primero para poder ver qué es lo que ustedes tienen allá, porque me es imposible estar en dos audiencias a la vez. Y sí me gustaría que organizásemos por parte. Estamos en el expediente 138-15 y después podemos atender sí, las pero otras. lo único que queríamos era que lo recibieran para ser discutido más adelante por efectos de la temporalidad. Bueno, no hay ningún problema en recibirlo. Lo que quiero es que quede claro que lo veríamos una vez evacuemos esta audiencia, cosa que la defensa no diga que no se está atendiendo las peticiones del señor Martinelli. Aquí con mucho gusto la pedimos, pero con orden y en la medida en que podamos. Señor un segundo, magistrado. Solamente es que yo le pasé esto al licenciado Carrillo y no le expliqué. Ese equipo que está allí es para medir la presión, que él lo puede hacer él en donde está en estos momentos, pero porque pues el señor Martinelli señala que está incomunicado y para él poderse medir la presión… Pero, licenciado Camacho, a ver. Si usted me dice a mí que el señor Martinelli está incomunicado, eso no es un relajo. No. O sea, Él dice… si usted me dice que el señor Martinelli está incomunicado, usted tiene que sustentar y, le voy a explicar, decirme que el señor Martinelli, ¿por qué está incomunicado? Le voy a explicar no por mencionarme qué, que el señor Martinelli está como incomunicado, así porque sí. Le voy a explicar por qué. Yo soy un magistrado de garantía y quiero escuchar Cuando si alguien está incomunicado. son las 5 de la tarde, el señor Martinelli es recluido dentro donde se encuentra en este momento y ya él no puede comunicarse con más nadie. Entonces, le cuesta poder tomarse la presión como tal. Entonces, él lo que ha pedido es que la incomunicación, licenciado Camacho, significa que la persona está privada de tener contacto con ninguna persona. Si él tiene contacto hasta las 5 de la tarde, él no está incomunicado. No, me refiero, lo decimos… Y los centros carcelarios tienen sus reglas. Yo no puedo romper las reglas. No, lo digo por el hecho de que él pues tiene una situación especial de salud y lo único que estamos pidiendo pues es que se le permita que él pueda ingresar su equipo para poder monitorear su presión y en caso tal de que se vea que tiene una situación de alteración, él pueda buscar la manera de comunicar cuáles son los rangos. Mire, esa es una decisión del centro penitenciario. Las que, competencias son competencias. Ok, esa es planteen su asunto en centro penitenciario. Ellos tienen una ley que les dicen a qué están obligados, cuáles son los derechos de los detenidos y los detenidos tienen también que cumplir con los deberes que tienen como detenidos. Entonces, ese es un aspecto que no me compete a mí. Dicho lo que he señalado, a las 9 de la mañana del lunes, ¿qué fecha es el lunes, Yanixa, por favor? Lunes 2 de julio, continuamos en fase de alegaciones previas, donde tendrá primero la palabra el magistrado fiscal y después los intervinientes que vienen. Sí, claro, terminemos la fase de control de alegaciones previas y después vemos lo que usted creo que quiere plantear, a ver si, como le dije hace un rato, antes de la acusación, durante la acusación o después de la acusación. No, veríamos cómo evoluciona, esto es dinámico. Yo no tengo ningún inconveniente, licenciado Carrillo, de que la defensa pueda plantear los asuntos que jurídicamente se puedan plantear en los momentos en que se deban hacer. Por acá, nada que decir. Que tengan buen día.